Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Las celebraciones por el 203 aniversario de emancipación trajeron consigo una pequeña pausa y mantuvo distraído a un pueblo que permanecía abrumado por una serie de situaciones que al final repercuten en su estado de ánimo y la dificultad que resulta sostener la esperanza de que el panorama político, económico y social pueda mejorar. En los últimos días generó reacciones lo sucedido en el Consejo Nacional Electoral, donde se tomó una decisión que, de acuerdo a Libertad y Refundación, incumple los acuerdos logrados en marzo con los partidos Nacional y Liberal, cuyos representantes en el CNE serán quienes funjan como presidentes del órgano electoral durante los comicios internos y generales. En respuesta, Libre catalogó eso como parte de una maniobra del bipartidismo para derrotar al poder popular. No obstante, la presidenta hondureña Xiomara Castro, durante la movilización de la resistencia el sábado anterior, apuntó que los mismos del 2009 conspiran contra su gobierno, pero aún así los van a derrotar. Quiero informar que en este momento se está definiendo el poder de la nación 2026-2030. Y este viernes, en el Consejo Nacional Electoral, el débil bipartidismo, después de acusarnos falsamente, terminó coludido y se repartieron los cargos, faltando a los acuerdos de marzo pasado. Son los mismos que perdieron las elecciones en el 2013 y en el 2017 y asaltaron el poder por fraudes. Y así como en el 2021, volveremos a derrotarlos. Por otra parte, el tema de eliminar el tratado de extradición con los Estados Unidos sigue dando de qué hablar, y el asesor presidencial y exmandatario del país, Manuel Zelaya Rosales, detalló que un instrumento como ese no puede estar en manos de un enemigo. La extradición ha dado buenos resultados, pero en este momento, ese instrumento en manos de un enemigo, y no hablo del gobierno americano, sino en manos de un enemigo, se constituye una injerencia en el proceso electoral que no es conveniente y no se debe permitir. Por eso es importante que cuando pase este proceso electoral, las evaluaciones de un país que está de acuerdo y de un gobierno que está de acuerdo con la extradición continúen. No hay ningún problema en ese sentido. Xiomara ha sido explícita. Igualmente trasciende que la secretaria de Defensa, Rixi Moncada, visitará los Estados Unidos para reunirse con autoridades de ese país, según lo afirma el Poder Ejecutivo, con el fin de abordar temas como el combate al crimen organizado y el narcotráfico. Pero la polarización entre Libre y la oposición es cada vez mayor. Y la prueba se evidencia en el Congreso Nacional, donde todavía el oficialismo insiste con reformar algunos artículos de la ley electoral, no habiendo consensos claros todavía para abordar ese asunto en el Poder Legislativo.
Sin embargo, la población sugiere a los diputados avanzar con otros temas y solventar los problemas que enfrentan millones de connacionales que solamente trabajan para subsistir. En el Tribunal de Justicia Electoral es otra prueba de cómo el poder popular se mantiene confrontando con el denominado bipartidismo. En ese aspecto, analistas sugieren al Libre cambiar la estrategia, asumir que no pueden tratar de controlar instituciones y que cada conflicto tiene una solución, la cual pasa por el diálogo y la voluntad. La falta de esta última, sin embargo, ha sido el principal obstáculo para que Honduras salga del atraso, y hay quienes concuerdan que ya se denominan gobiernos de derecha, centros socialistas o de izquierda. Las malas prácticas no se quitan. De esa misma línea, sectores lamentan hechos como el asesinato del líder ambientalista Juan López en el departamento de Colón y llaman a las autoridades a esclarecer estos crímenes que siguen provocando zozobra en la ciudadanía. Buenos días, gracias, que tengan buen inicio de semana. Vamos a hablar del panorama político, social y económico de Honduras. 3 distinguidos invitados la mañana de hoy, lunes 16 de septiembre. Saludo a don Roberto Ramón Castillo, miembro del Partido Nacional de Honduras. Don Roberto. Buenos días a don Lino y a don Rodolfo. Mucho gusto, un placer estar con ustedes. Gracias, el abogado Lino Tomás Mendoza, miembro del Partido Liberal de Honduras. Gracias, Raúl, por esta invitación y compartir con dos ciudadanos con mucha experiencia y mucho compromiso con la sociedad hondureña. Muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con el exministro de la Presidencia y actualmente precandidato o candidato a la alcaldía de San Pedro Sula por el Partido Libertad y Refundación, don Rodolfo Pastor de María y Campos. Rodolfo. Muy buenos días, compañero Raúl, y un gran gusto que me hayas invitado a compartir con destacados panelistas. Me da mucha emoción poder regresar a tu foro, en esta ocasión ya en calidad de precandidato. Yo todavía soy un precandidato, Raúl, a la alcaldía de San Pedro Sula. Existen otros contendientes dentro del partido por parte de otra corriente y vamos a respetar el proceso, pero muchas gracias. Sí, con usted iniciamos. Tuvo una actividad el fin de semana Libertad y Refundación en apoyo a la presidenta Castro el sábado 14 de septiembre acá en las afueras de la Casa Presidencial. Su análisis de esa actividad política de su partido. Mira, yo creo que fue un momento importante para mandar un mensaje a la militancia, a la base de nuestro partido, pero también al pueblo hondureño en general, precisamente en que doña Xiomara Castro, nuestra presidenta, pues no está sola. Xiomara no está sola, como lo repetimos, regresamos a las calles de donde venimos. Recordemos que el Partido Libertad y Refundación es precisamente un partido que nace de una resistencia al golpe de Estado de 2009, nace en las calles como un movimiento popular en contra de ese golpe de Estado, y en ese sentido regresamos a nuestros orígenes precisamente para reafirmar el compromiso que tenemos con la presidenta Xiomara Castro, con su gobierno, pero también con una causa, Raúl, una causa que nos une a todos los que somos miembros de ese partido, y es una convicción profunda, con principios y con un proyecto, un proceso de refundación nacional que busca transformaciones profundas en el país. Y yo creo que efectivamente estamos enfrentados en este momento, eso no hay duda, a una etapa crítica en la historia moderna de nuestro país, un momento en el que el país atraviesa por una serie de problemas, muchos de ellos estructurales, históricos, pero también una coyuntura crítica en la que efectivamente ya comenzamos un proceso electoral, un ciclo electoral nuevo, para el cual, por supuesto, tenemos todos que comprometernos a llevar una gesta comprometida con fortalecer ese proceso electoral, la confianza del proceso electoral por parte de la población, la credibilidad de ese proceso, y eso también pasa por una actitud constructiva entre quienes están en el poder y quienes aspiran al poder, entre quienes compiten
para llegar a posiciones de autoridad y de responsabilidad pública. Y yo creo que estamos en ese sentido bien representados en tu panel de hoy, Raúl, para que podamos plasmar ante tu audiencia pues ese compromiso, ¿no? Con un proceso electoral que debe ser creíble, que debe ser transparente, que debe generarle confianza a la población, porque estamos al fin y al cabo todavía reconstruyendo un Estado de Derecho y un orden democrático que debemos recordar se rompió abruptamente, violentamente con el golpe de Estado de 2009. ¿Se logró el objetivo con la movilización del sábado? Yo estoy convencido que sí, creo que fue una demostración importante precisamente de esa unidad y de ese respaldo del que goza, por un lado, la presidenta Xiomara Castro, pero también el proyecto político del Partido Libertad y Refundación, que está, como te digo, en un momento en el que se aspira a continuar con el proceso de transformación, a profundizar el proceso de refundación nacional de la mano ahora de la candidata Rixi Moncada, que creo que es la persona idónea precisamente para llevarnos a una próxima etapa en la que se puedan seguir dando estos cambios que, por ser cambios profundos, por plantearle una reforma estructural al sistema político, al sistema social, al sistema incluso económico de nuestro país, del modelo de desarrollo de nuestro país, es un proceso que tiene que sostenerse a lo largo del tiempo. Sí. Vamos a ir a ver a escuchar qué piensa don Roberto Ramón Castillo del Partido Nacional, cuál es la situación en este momento, pero le quiero agradecer, aquí me trajo una salsa picante, Chingatú Lengua, enfócamelo aquí, es de su hijo, ¿verdad? Sí. Entiendo que ya Díaz lo está haciendo. Ya Díaz. Sí, como 4 o 5 Lengua, años. lo puede adquirir en los principales supermercados, ¿no? Sí. Del país. Sí. Gracias a don Roberto por este gesto. No, igual le dio una a Rodolfo y le dio otra a Lino. El Partido Nacional, como está, con 3 candidaturas, doña Ana García, con don Narriad Fura y con Jorge Zelaya Munguía. ¿Cómo está el partido? Difícil esa pregunta. La verdad es que yo hablo muy claro alrededor de mi partido. Tengo todo el derecho. Tengo 55 años de estar ahí militando. Pero el problema del Partido Nacional es su estructura que está en el Comité Central del Partido Nacional. Una estructura muy problemática, ha tenido un proceso complicadísimo, tiene un reflejo de lo que pasó en los gobiernos anteriores, especialmente desde la época de Pepe Lobo hasta la actualidad con Juan Orlando. Entonces el partido está marcado, como se dice, o sellado como un partido integrado, no como instituto político, no por su gente que integra el Comité Central desde hace varios años, con gente alrededor de narcotráfico, corrupción, y no han querido entender que es tiempo de que desalojen el puesto todos la gente que está ahí. No han querido convocar a la convención, la van a tener que hacer el próximo año. Entonces, ese es como un bocato de cardinales para los partidos opositores, que es bien sencillo estar señalando, van a votar por esto. ¿No? Nadie es perfecto en el mundo, no somos santos. Y yo insisto que no somos santos, fuéramos santos estaríamos con Dios ahí arriba, por lo menos. Pero hoy por hoy es un instituto político de 1.3 millones de votantes, es un partido fuerte. Ni el Partido Liberal ni ningún otro, excepto el Partido Libre, son los partidos grandes nuevamente en Honduras. Pero el Partido Nacional necesita transformarse, los candidatos son casi los mismos. Tito viene a la segunda, creo que es esta, sí, la segunda, ya la primera la perdió. De ahí está Jorge, también está Isaías Barahona, Carlos Urbizo, Carlos Portillo, que es un grupo evangélico, y de ahí tenemos a doña Ana. Es interesante lo que está pasando con doña Ana. Yo la veo avanzando fuertemente en diferentes departamentos. La estructura que ha estado con Juan Orlando, pues es la que está apoyándola nuevamente a ella. Es una estructura con base, es una estructura que, así como Tito tiene a su gente, que son los diputados, porque les prometió que llevan a ella a ser candidatos, pero al final el Partido Nacional tiene 2 opciones fuertes, que son ellos 2. Ahora, ¿qué va a pasar?
¿Quién va a ser el escogido o la escogida? No sé. Cuando nosotros escuchamos a Mel Zelaya y a otra gente del Partido Libre diciendo que rompieron los acuerdos son de un grupo de gente entre Tito y los diputados, que son los acuerdos que se hicieron, y al final no sé hasta qué punto, porque todo el mundo habla, inclusive todo el mundo dice que se hicieron acuerdos. ¿Cuáles? ¿Quiénes los hizo? No sabemos. ¿Dónde se hicieron? Tampoco lo sabemos. Oficialmente, lo sospechamos, como en todo en política. Yo no estoy en contra de acuerdos. Yo tengo tantos años de estar escuchando acuerdos desde la época de Ricardo Zúñiga, cuando entramos. Antes se hacía un tipo de acuerdo, éramos solo dos partidos, el Partido Liberal, el Partido Nacional, y se lograba llegar a un punto por el beneficio de la democracia de Honduras. Y eso pasó con el asunto de la opción B, que pasó durante el gobierno del Partido Liberal, el Partido Nacional, y al final no me acuerdo, nunca me olvido cuando nosotros fuimos a la opción B y yo le dije a Callejas, íbamos aterrizando en Roatán, le digo, oíme Callejas, deberíamos de meter un amparo a la Corte. ¿Para qué? Me dice, si la Corte es liberal, no perdamos el tiempo. Entonces ya él me dijo, en ese momento vamos a perder las elecciones, vamos a ir al la próxima campaña y vamos a ganar las elecciones. Pero no se hacían las crisis así tan grandes como en los últimos años, donde hasta los fraudes son abiertamente. Aquí no, como aquí tenemos un sistema que es totalmente irresponsable, con una impunidad alrededor de todo, tanto el sector de los criminales, del narco, de esto, de lo otro, nosotros los políticos, la corrupción es enorme, no se castiga a nadie. O sea, aquí solo mencionamos, este es culpable, este está acusado, este no. Entonces el país se va desmoronando. Si lo que necesitamos nosotros es, los liberales tenían un dicho, creo, yo le agregué una colita ahí, sumar, unir para vencer. Yo le decía gobernar. Y funcionó. Pero hoy por hoy, nosotros tenemos desde hace muchos años una anarquía interna en los partidos, en especial en el Partido Nacional. En el Partido Nacional nadie manda, en el Partido Nacional es un desastre. No tenemos un presidente del partido que esté presente porque está fuera del país y no va a regresar por razones políticas y acusaciones que tienen. Entonces se está desmoronando, o la negociación que se hizo es para que el Partido Nacional pierda las elecciones. Eso lo vamos a ver pronto. Espero que no, porque si el Partido Nacional pierde las elecciones tiende a desaparecer. Bien. Don Leidó Tomás, en el Partido Liberal llegó Narrala, llegó Jorge Calix. ¿Hay ese entusiasmo necesario? También hay que ver qué tanta militancia tiene ahora el Partido Liberal de Honduras. Lino, ¿cómo están los liberales? Bueno, Raúl, eso es un antes y un después. El partido hace 2 meses, una decadencia extraordinaria, sin una dirigencia capaz de fortalecer la institución, y es ahí donde el Central Ejecutivo toma una decisión muy equilibrada al incorporar nuevos valores, al permitir el ingreso de Jorge Calix, de Salvador Narrala. Esto vino el después del partido, a oxigenar el partido. Raúl, hasta ese tiempo se hablaba ya de que 37 alcaldes estaban negociando con Libertad y Refundación. Es imposible encontrar nuestros candidatos a alcaldes en los municipios, candidatos a diputados, y la efervescencia llegó con la incorporación de estos señores, y hoy tenemos candidatos a alcaldes en todos los municipios de Honduras. Tenemos un partido muy activo, tenemos un partido con mucho entusiasmo, y quizás no con el discurso tradicional liberal, porque todavía falta ese reacomodo de las fuerzas que se den en el partido. Tenemos 5 o 6 candidatos a la presidencia que andan haciendo un esfuerzo extraordinario: Salvador Narrala, Jorge Calix, la abogada Maribel Espinosa, Ramón López en San Pedro Sula, la doctora Méndola, Agustín Guerrero.
Luis Zelaya. No es fácil organizar un movimiento político dentro del Partido Liberal a lo que hemos participado activamente, tú lo has hecho. Creo que llegaremos con 2 o 3 candidatos a organizar 200 corporaciones municipales, 14 departamentos, en una sociedad donde está saturada ya que los grandes profesionales, la gente de éxito en los pueblos, en los departamentos, no participa porque los políticos están muy marcados por hechos de narcotráfico, de corrupción. El crecimiento patrimonial de los diputados y de los dirigentes de los partidos en los departamentos es muy fuerte comparado con los ingresos que tienen como funcionarios públicos o como diputados. Entonces, no permite que nuevos valores y profesionales y empresarios de éxito quieran competir porque se sienten manchados por los antecedentes de los políticos actuales. Entonces creo que en el Partido Liberal faltará asentar una candidatura que incorpore nuevos valores, que rescate el valor tradicional del partido, que se comprometa realmente alrededor de las grandes transformaciones que necesita el país. Recordemos que cuando se incorpora estos valores como Salvador Narrala, como Jorge Cáliz, Maribel Espinosa, es precisamente por los antecedentes históricos del partido: reforma agraria, seguridad social, democratización de los partidos políticos, en fin, todas las grandes transformaciones que ha hecho el partido. En esto, Raúl, hay un elemento que hay que resaltar en estas comparecencias: la madurez con que el actual central ejecutivo se dio cuenta de la debilidad partidaria y fortaleció al permitir el ingreso de estos líderes que venían participando en otros partidos políticos. Y esto se compara, Raúl, con elementos muy importantes. El Partido Liberal, desde las elecciones del 2009, se había convertido en partido de familia. La familia de Elvin Santos, la familia de Mauricio Villeda, la familia de Luis Zelaya. Y bajo la última elección primaria, Gianni Rosenthal incorpora dirigentes regionales: Alexander López, el exalcalde de Puerto Cortés, Marcia Villeda, Francisco Cibrián, en fin, una cantidad de dirigentes que representan realmente liderazgos efectivos. Y al tener liderazgos y al tener representación popular, líderes regionales, permitió tener esa madurez, esos procesos dialécticos de abrir las puertas del partido y regresar realmente al fortalecimiento. No es lo mismo tener un partido de familia, un partido en el que el hermano, en el que el pariente, el papá, el sobrino están cuidando las espaldas del líder del partido, a aquel que tiene compromisos sociales y compromisos con sus departamentos y con su militancia. ¿Tiene control la ultraderecha liberal del partido? Marcia Facusé, acusada de haber firmado una renuncia falsa de Mel Zelaya. Espérate, ¿quién otro dijiste ahí? Alexander López, Francisco Cibrián. Sí, varios de ellos que estuvieron a favor del golpe de Estado. ¿Se está apoderando la ultraderecha del Partido Liberal? Importante pregunta, Raúl. Y eso vi la reacción también de don Roberto. Sí, lo di a entender. Y esa sonrisa de Pastor dice todo. Lo di a entender que eso es lo que falta en el partido: el discurso tradicional, el compromiso tradicional. Y siento que ahí la única candidata y los candidatos que están más próximos es la abogada Maribel Espinosa, con un discurso muy identificado con los hechos históricos del partido: independencia de poderes, respeto a la ley, la lucha contra la corrupción, la lucha por la transparencia, y ese es el elemento que habrá que fortalecer. Definitivamente comparto contigo que el partido se ha vuelto un partido muy próximo a la derecha, y eso fue lo que nos debilitó. Pero al abrir los espacios, Gianni con su Consejo Central Ejecutivo ha abierto expectativas, y lo que habrá que luchar en estos últimos 2 o 3 meses es rescatar esos pensamientos sociales históricos del Partido Liberal. Bien, en mi opinión particular, Gianni le dio apertura a Narrala y a Cáliz, pensando que de alguna manera puede ganar el Partido Liberal, y el Central Ejecutivo está lleno de personas que son más afines a la ultraderecha. Esa es la realidad de ese Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras.
¿Es normal este tipo de agitación política previa a las internas, Rolfo? Yo considero que es normal hasta cierto punto, Raúl, pero también es un síntoma, y en esto yo coincido plenamente con don Roberto, un síntoma de la descomposición del sistema de partidos tradicional que venía sucediendo como resultado del golpe de Estado. Hay una recomposición en el Partido Nacional, pues desafortunadamente el golpe de Estado lo que permite también es la consolidación en el poder dentro del partido y después sobre la nación de una mafia del poder en el poder, que utilizó el poder para cometer corrupción, para cometer crímenes y que está, como bien dice don Roberto, pues profundamente manchada por esos pecados, y pues ya el pueblo hondureño tendrá que decidir con criterio, con conciencia, si corresponde volver a apostarle a, por ejemplo, una candidatura como la de la señora García, pues directamente vinculada con el señor Juan Orlando Hernández, que además entiendo yo, y yo no soy ni juez ni fiscal, pero ella misma tiene y está atravesando un proceso de investigación y de justicia por sus propios vínculos, su propia participación. Yo considero, Raúl, que estamos, como insisto, en un ¿Ella considera que es una persecución política de este gobierno? Pues mira, si fuera del gobierno, Raúl, yo te diría que ella podría tener algún tipo de argumento, pero si no me equivoco, ella está atravesando un proceso de investigación y de justicia, no aquí en Honduras, que ya quisiéramos que lo fuera también en Honduras. Queremos que Juan Orlando Hernández rinda cuentas por su corrupción y por los crímenes que cometió aquí en Honduras, no solamente ante la justicia norteamericana, pero que también ella está atravesando un proceso de investigación y de justicia en Estados Unidos por sus vinculaciones, como te digo, de crímenes cometidos ante aquel país y aquel pueblo. Yo considero, igual que lo dice don Roberto, que aquí en este país, en este momento, no hemos tenido la capacidad y la voluntad política de los entes operadores de justicia, del Poder Judicial, del mismo Ministerio Público, hasta ahora que comienza ese proceso de reforma que tiene que trascender de las cúpulas de esos poderes del Estado hacia el resto de la estructura, pero que en este momento todavía es una lucha real. Estamos enfrentados ante un crimen organizado, un narcotráfico, una impunidad sistemática, sistémica. Yo estoy viendo aquí en la pantalla, Raúl, de tu competencia, en frente a frente tienen a Reina Rivera, hablando probablemente del asesinato este fin de semana del compañero Juan López allá en Tocoa, Colón, un asesinato de un compañero que luchó por los recursos naturales, por la defensa de los recursos naturales, de los derechos humanos de la población, de su comunidad, y que fue asesinado y que ojalá no quede en la impunidad. Deme un minuto, porque ahí yo tenía previsto eso. Poneme lo que dice el sacerdote que acusa al alcalde de libre de haberlo mandado a matar. Es impresionante. Me decía ayer un alto dirigente del Partido Liberal, no sé qué pruebas tenga el sacerdote, pero acusa a Dan Funes de haber mandado a asesinar él y sus sicarios al ambientalista y regidor Juan López. Ponelo, por favor. Sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo. En este caso, la Iglesia responsabiliza a don Adán Funes y a sus secuaces, que cobardemente le han quitado la vida. Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal, de la gran mayoría de la corporación municipal y de don Adán Funes. Esta muerte no es aislada, no es la muerte de un delincuente, no es la muerte de alguien que mató a alguien, es la muerte premeditada, bien pensada y tramada. Desde hace mucho tiempo está pensada. Aquí me decía sobre eso un empresario, me decía, delicado para libre, Adán Funes es el alcalde y está acusado y participó en ese narcovideo. ¿Qué piensa de esto? ¿A muerte? Tú pides justicia, Mel Zelaya lo hizo el sábado en la noche, pero involucra a un activista fuerte de libre, el alcalde Adán Funes. Yo conocí a Juan López, lo conocí como un hombre honesto, un hombre comprometido con las causas justas, y me identifico con las causas que él defendió a lo largo de su vida.
No tengo la oportunidad de conocer directamente al señor Adán Funes, pero entiendo que incluso el Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación sentenció en contra del señor Funes y pidió la expulsión del señor Funes por parte de el Partido Libertad y Refundación. El señor Funes, de nuevo, yo no soy juez y fiscal, pero el señor Funes tendrá que responder por sus actos y por sus propios vínculos. Yo creo, como te insisto, Raúl, que aquí se señala una descomposición del sistema político, una penetración de ese sistema político y de las instituciones del Estado hondureño por parte del crimen organizado en todos sus niveles, desde todas las instituciones políticas que son parte de ese sistema, y creo que ese es un gran monstruo contra el cual tenemos que comprometernos a luchar independientemente de a qué partido pertenecemos. Yo considero que ese resultado, Raúl, es precisamente el resultado de esa descomposición que antecede al golpe de Estado, que obedece a factores estructurales de nuestro país, problemas estructurales de nuestro país, como la desigualdad, que permitió que una élite corrupta se quedara en el poder, protegiera privilegios y que desde el poder pues gozara de la impunidad y debilitara los procesos de justicia. Ahora estamos enfrentados como sociedad, como país ante eso y también como clase política, y tenemos que ser coherentes. Y fíjate, yo quiero hacer también, aprovechar aquí la participación del compañero del señor Lino Tomás Mendoza, porque don Lino, yo respeto a quienes han sido parte del Partido Liberal, en algún momento lo fui, mi familia lo fue, desde el golpe de Estado no lo somos. Fue un momento muy claro para nosotros de salir de ese partido por haber traicionado al pueblo hondureño con un golpe de Estado, un zarpazo a la democracia. Y el escenario que usted plantea en este momento, con una narrativa positiva, optimista, de que se recupera un nivel de efervescencia con la incorporación de Salvador Narrala, de Jorge Cálix a ese partido, a mí me parece más bien otro episodio triste de la descomposición progresiva de ese partido, cuando le tienen que abrir las puertas a extraños, a quienes vienen de traicionar a sus propias instituciones políticas para tener alguna relevancia, para mantener alguna relevancia. A mí me parece que eso justamente, y usted mismo lo alude, traiciona de alguna manera la esencia del Partido Liberal. ¿Qué tiene que ver un Jorge Cálix o un Salvador Narrala con lo que era en algún momento el gran Partido Liberal de Honduras? Discúlpenme, pero aquí lo que se ve es que el Partido Liberal en este momento, en esta ocasión, es realmente un refugio para traidores. Y lo vemos con el señor Narrala, lo vemos con el señor Jorge Cálix. Les digo, les alerto, los conozco a ambos, tengan cuidado con esos egos, con esas figuras dentro del Partido Liberal, porque pueden hacer más bien que implosione el Partido Liberal. Y lo mismo pasa con el escenario municipal en San Pedro Sula. El señor Contreras, ¿verdad?, ahora es el candidato al que nosotros como Partido Libertad y Refundación llevamos al poder en San Pedro Sula, que traicionó al pueblo sanpedrano, que traicionó a la base y a la militancia del Partido Libre, que luchó por él, al pueblo sanpedrano que confió y votó por él, y que ahora es el candidato de Cálix a la alcaldía de San Pedro Sula. El Partido Liberal se ha convertido en un refugio de traidores. En un refugio de traidores. Y quiero cerrar esta participación, Raúl, diciéndote que yo considero que en el Partido Libertad y Refundación desafortunadamente también hay actores nocivos, hay gente que está comprometida por haber cometido corrupción, hay gente que está comprometida por vínculos con el crimen organizado, con el narcotráfico, y que quienes nos identificamos con la causa del Partido Libertad y Refundación debemos luchar por recuperar y porque se mantenga una coherencia del Partido Libertad y Refundación con el principio y con el objetivo fundamental que nos une. Nosotros tenemos que exigirle al partido también y a las autoridades de nuestro partido que nos ayuden también a depurar de las filas del partido a quienes resulten responsables, ya sea ante la justicia, pero también ante el Tribunal de Honor del partido, de haber traicionado precisamente los principios de nuestro partido. Porque si traicionamos los principios, si nos convertimos más bien en un reducto, en un refugio de quienes buscan oportunistamente la candidatura en una institución política, dejamos de ser un partido político basado en principios, en convicciones, en causas. ¿Qué visión tienes del Partido Nacional? Yo considero que el Partido Nacional está en una etapa también muy triste. Y ya lo decía, pues yo quién soy, don Roberto, que tiene una militancia tan antigua en el partido, lo dice. El Partido Nacional
imagínate tú que quienes están postulados ahorita como precandidatos a la presidencia resulta que son doña Ana García, ¿verdad? Y ya hablamos de ella y de sus propias responsabilidades, y el exalcalde Tito Asfura, que también está señalado por actos de corrupción muy serios. Entonces, que pretendamos aquí, las y los hondureños, ¿verdad?, hacernos de la vista gorda, y que como el narcotráfico y la corrupción simplemente son sistémicos, ¿verdad? Entonces vamos a volver a elegir a una Ana García de Hernández, o vamos a darle otra oportunidad a Tito Asfura, o le vamos a dar una oportunidad a Jorge Cálix, ¿verdad? Es un poco contraproducente, no un poco, es completamente contraproducente al objetivo que les insisto deberíamos tener ahorita como clase política, que es recuperar instituciones, depurar instituciones, reconstruir un Estado de Derecho y la capacidad de operadores de justicia de hacer su trabajo. Entonces yo considero que así como nosotros aquí en el Partido Libertad y Refundación, inmediatamente a quien se identificó, se puso a la orden de la justicia, renunció a sus posiciones públicas, renunció también al partido mismo. Yo quiero ver que los demás partidos políticos y la clase política en general dé ese ejemplo. Y públicamente también le exijo a mis autoridades y le exijo a mi militancia y a mi partido que seamos coherentes, y que en el momento en que se identifique traición, en el momento en que se identifique corrupción, en el momento en que se identifique dentro de nuestras filas vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico, nosotros tenemos que ser responsables y depurarlos de nuestras filas. Sí. Lino. Bueno, quiero decirle que los partidos se nutren con militancia, con propuestas y con compromisos, y que el Partido Liberal siempre fue un partido dialéctico de procesos de enfrentar tesis, ideas y conceptos, y nosotros abrimos las puertas. Yo no puedo señalar que Salvador haya traicionado a Libertad y Refundación, porque El Salvador fue lo que hizo una alianza, y la capacidad de protesta y de denuncia constante de Salvador creo que lo hace ser un hombre con un compromiso para combatir los principales males sociales. Don Lino, lo voy a interrumpir brevemente. Don Salvador Narrala traicionó primero al Partido Anticorrupción, luego al Partido Salvador de Honduras y después también al Partido Libre. Yo entiendo su posición, pero recuerde también, doctor, que aquí la clase política está representada casi con los mismos valores. Su partido también muy comprometido con el nepotismo. La actual denuncia al tratado de extradición viene a generar una expectativa de protección para una clase política que está en el poder, repitiéndose los mismos problemas que generó el Partido Nacional, repartiendo la bolsa solidaria, repartiendo abonos, utilizando los fondos para concentraciones. David Chávez hizo una concentración similar a la que hizo Libre antes de las elecciones. Y si usted compara una y otra, el entusiasmo no existe. Es nada más la capacidad de convocatoria por los recursos. Entonces, la clase política aquí, liberales, nacionalistas y libre, no tienen compromiso con la sociedad. Están para proteger ciertos intereses. Y esa es la lucha interna del partido, tener una propuesta para combatir y rescatar lo que hicimos siempre. Y reitero lo que dije hace poco, independencia de poderes. Hoy el poder está concentrado en una familia, Corte Suprema, Fiscalía, Poder Ejecutivo, y ahora hasta las Fuerzas Armadas andan repartiendo comida en las reuniones. El jefe de las Fuerzas Armadas estaba repartiendo comida en las reuniones del sábado y el domingo. Creo que falta realmente compromiso de país. La tesis suya de sentirse bajo estado de confort no es nada agradable, conociendo su nivel profesional y cultural que tiene, porque Honduras necesita respuesta. Necesitamos poderes independientes, Corte Suprema de Justicia que se dedique realmente a cumplir su función y a no recibir órdenes, una fiscalía que investigue el delito y que le dé continuidad. Pero aquí los políticos, y me voy a incluir, liberales, nacionalistas y libres, están protegiendo ciertos sectores de la sociedad. Entonces, venir a hablar acá sin el mea culpa, no podemos construir nueva sociedad, no podemos construir esperanzas. Hace poco le entregaba yo a Raúl la división con que está el censo, y más de 2 millones de jóvenes
con menos de 35 años están incluidos en el censo. ¿Qué esperanza pueden tener con políticos que no combaten los problemas sociales? Que miles de hondureños migran a Estados Unidos porque no generamos empleo, porque no generamos riqueza, porque no generamos condiciones de seguridad, porque no combatimos Mara, porque repartimos los fondos del Estado a diario con bolsas que engañan a la sociedad, con subsidios eventuales que le dan un subsidio a un pobre hombre, a una pobre anciana, una vez o 2 veces al año. Solo se combate pobreza cuando yo tengo un ingreso, cuando puedo tener derecho a vivienda, cuando tengo derecho a salud, cuando mis hijos tienen derecho a educación. Y ni el Partido Libertad y Refundación, ni el Partido Nacional lo hicieron. Nosotros en los mejores momentos, el Partido Liberal en los mejores momentos, fue el partido que construyó colegios y escuelas en cantidades, que combatió la corrupción en su momento y que en los últimos años ha cometido errores, y en eso sí lo quiero compartir con usted. Errores como el golpe de Estado. Yo estuve en contra del golpe de Estado. También se ha dado a las negociaciones oscuras en que con fondos del Congreso o fondos del pueblo se compra el voto, y en esto es cómplice el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, donde están tratando de aglutinar los votos para tomar decisiones en el Congreso, sea con mayoría simple o con mayoría calificada, a través de la coima y del compra de los diputados. Entonces, el problema de la sociedad hondureña no debemos de verla dentro del punto de vista de los partidos políticos, sino de hondureños comprometidos por combatir los principales males sociales. No comparto esa comodidad suya, doctor, porque necesitamos combatir el nepotismo. No podemos denunciar la extradición porque estaba siendo efectiva. No podemos proteger a una familia denunciando al tratado de extradición porque genera dudas y conflictos. Y el país necesita seguridad, esperanza, y necesita respuesta a esos grandes problemas sociales. Y no es con un discurso que lo vamos a venir haciendo así, ni es con una defensa a un gobierno o a un partido, es realmente identificando las principales causas de los males sociales. Don Lino, pero yo en ningún momento he pretendido tener una posición de comodidad o de confort. Al contrario, yo acabo de exigirle públicamente a las autoridades de mi partido que depuremos desde el partido a quienes están vinculados con actos de corrupción o con vínculos con el crimen organizado. Yo acabo de señalar que el sistema político entero, incluyendo al Partido Libertad y Refundación, ha sido víctima y está penetrado por intereses corruptos y por intereses criminales. Eso lo comparto. Entonces, en ningún momento estoy pretendiendo que nosotros no tenemos pecado. Al contrario, yo estoy diciendo el pecado está en todas partes y tenemos que comprometernos todos, independientemente de a qué institución política pertenecemos, a depurarlo de nuestras filas. Y yo creo que hay buenos liberales y que hay buenos nacionalistas, eso no tengo ninguna duda. Yo creo que hay más buenos hondureños que malos hondureños, que somos víctimas, las y los hondureños, desde hace décadas, precisamente de esa descomposición, que como les digo, quizá en términos del sistema de partidos políticos, el sistema político en general, pues sí se agudiza con el golpe de Estado, pero que antecede al golpe de Estado. Aquí hay una descomposición del Estado de Derecho que antecede al golpe de Estado. Aquí hay un modelo neoliberal que descompuso el país desde hace 40 años. ¿Qué hacer? Transformar profundamente las instituciones, reconstruir el Estado de Derecho, procurar justicia, no solamente la justicia en las Cortes, que por supuesto es fundamental, sino que procurar un país más justo. Y yo creo que eso es precisamente lo que nos mueve a nosotros dentro del Partido Libertad y Refundación. Y permítame refutarlo, don Lino, pero la presidenta Xiomara Castro, a pesar de todas las contradicciones y los problemas que sí tenemos dentro del partido y dentro del gobierno, pero la presidenta Xiomara Castro ha liderado un proceso profundo de reconstrucción del aparato del gobierno hondureño. Mire usted, aquí no se había construido en 30 años un hospital público. La presidenta Xiomara Castro va a dejar 8 hospitales nuevos construidos o en proceso de construcción. La presidenta Xiomara Castro ha reconstruido 12,000 centros escolares que encontramos en condición de ruina. No es suficiente eso, doctor. No es suficiente, pero fíjese, por supuesto doctor, que mientras no hagamos, usted está proponiendo reformas estructurales y mientras la Corte Suprema de Justicia esté complementada para periodos presidenciales de los partidos políticos, no tengamos cortes que no estén ligadas al ejercicio del poder del Ejecutivo, mientras no tengamos Tribunal Superior de Cuentas que no coincida con el periodo electoral, que no sea para proteger a los que los nombran, que lo mismo con la Fiscalía, poco podemos hacer por el país. El país necesita desligar los poderes
del ejercicio de los que los nombran, para poder seguir el delito, para poder seguir al corrupto, para poder seguir al narcotraficante y generar condiciones para combatir los problemas. Estoy muy de acuerdo con usted, don Lino. Y mire, nosotros fuimos los que en su momento abogamos por, y la presidenta Xiomara Castro ha sido desde el primer día de su mandato la responsable de haber iniciado un proceso para traer aquí una comisión internacional que logre luchar contra la corrupción. Pero ustedes lo primero que hicieron, porque a nivel interno no se ha podido. Con todo el respeto, pero ustedes lo primero que hicieron fue aprobar un decreto en el Congreso para proteger a los que habían cometido errores. Y salieron muchos que habían cometido delitos que hoy están en libertad. No, entonces no podemos señalar. Usted se refiere ahí a un decreto en que se le quita de encima un yugo de persecución a quienes habían sido perseguidos después del golpe de Estado. Eso no estaba mal. Eso es diferente. Lo que pasa es que fueron beneficiados personas que habían cometido delitos. Perdón, ingeniero, que a don Roberto no lo... No, pero don Roberto no está observando para atacar. Es que lo está analizando. Nos está observando. Sí. Don Roberto. No, está muy buena la discusión porque se va abriendo el espacio de la mente de la gente también para que entiendan los problemas de la política. Mire, es que aquí lo que tiene que hacer para mí es la transformación desde la estructura básica del país. Porque nosotros no podemos tomar decisiones, tomamos decisiones en gobiernos de 4 años. El primer año nadie conoce nada, el segundo ya empieza un poquito a arrancar la maquinaria, el tercero, que estamos ahora, ya empezamos en campaña y el pleito porque el licenciado Ochoa dijo esto y Cosette dice lo otro y Ana Paola dice lo otro. Y al Yo voy a eso después de la pausa. Ok, entonces al final a mí lo que más me tiene preocupado por años, uno, es que el sistema de impunidad, esto no nace antier. No. Esto viene hace años y aquí ha pescado con atarraya alguna vez, ¿no? ¿Verdad? La atarraya la tira y ahí sale olomina, sale un bagre, sale un sapo, sale de todo. Usted no puede continuar este país, no podemos continuar este país si ustedes, los jóvenes, tienen que, en política el diálogo es el arte de lo posible, no podemos estar enfrentándonos todos los días en lo mismo. El pueblo está hasta aquí también, uno porque se muere de hambre, otro porque tiene que emigrar. ¿Qué espera una mujer de una zona marginal totalmente, que es la mayoría que están en todos estos lugares, cuando tiene 5 hijos de 5 irresponsables hombres que no tienen de qué comer todos los días, que solo comen un huevo entre 5 cipotes? ¿Qué van a hacer? Mejor se hacen mareros. Pues chicas, es que realmente nosotros necesitamos gobiernos o una estructura de alianzas entre todos los partidos y toda la sociedad para definir qué es lo bueno para el país, que no es nada complicado. Uno es eliminar la impunidad para comenzar. Aquí, un día estaba en un programa con Alegría, con Rafael, y entonces estábamos hablando de las quemas de los bosques. Miren lo que está pasando, qué pasó con este señor que denunció el cura en Olancho. Juan, creo que es, ¿verdad? Juan López. Sí, Juan López. Al final empezamos a hablar de eso y les digo, yo pensé que los pirómanos, la única forma de eliminar todo este sistema es fusilarlos para que la gente los vea, que los está fusilando. Se quedó así. O sea, técnicamente eso significa que mientras no haya orden y disciplina en un país, no avanzamos, y los desordenados somos nosotros, los políticos, porque estamos, uno, viendo que el empresario me financie porque yo no tengo pisto suficiente. Ya cuando llego al poder tengo que pagarle los favores al empresario, ¿verdad? Y si no es al empresario, es al líder de la narcoactividad. ¿Qué quería ese empresario que ofreció 15 millones a Luis Zelaya? A saber. ¿Qué estaría esperando ese empresario? Pero fíjate que siempre yo... Por la patria, me imagino, por el bien. Siempre, Raúl, yo siempre quiero cuestionar también al ingeniero. Dele. El problema es que siempre hablamos de lo mismo. Sí. El problema, ¿y qué hacer entonces? Porque no nos debemos quedar con el discurso. No, claro. Fíjese que hay un elemento permanente en la dirigencia política de los departamentos, que sus patrimonios crecen tan acelerados que no tienen sustentación.
No, así es. ¿Verdad? Pues y sí. eso lo conocemos. ¿Y ¿va? por Y qué no eso- los meten presos? Bueno, a eso iba. Porque por la misma protección, Raúl, de que nombran a las instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema, Fiscalía, a la medida de sus periodos. Sí. Incluso hasta los políticos modificaron la ampliación de la Corte para que después del periodo queden 2 o 3 años protegiendo más. Sí. Y lo mismo se hizo con la Fiscalía y lo mismo se hizo con el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, porque aquí, mire, echarnos la culpa unos y otros es fácil y es sencillo. Estamos cansados de lo mismo. Incluso nosotros que participamos en estos medios hablamos de carácter muy general. Entonces, el qué hacer, el cómo hacerlo, es donde no tenemos la respuesta. Perdón, ingeniero. Para mí la única forma es sentarse a dialogar. Yo vi tantos diálogos. En la época, desde Ricardo Zúñiga en adelante, yo tenía 21 años cuando entré al Partido Nacional y dije yo, aquí nadie avanza, no avanzamos y seguimos igualitos. Y los jóvenes están igualitos. yendo para el exterior. Sí, es una lástima, pero usted lo que tiene que hacer, y todo el mundo ya lo sabe, el por qué se está sucediendo esto desde hace 100 años. Esa es la realidad, por intereses de grupos interesados únicamente en amasar fortunas y controlar el sistema político, económico y social del país. Esa es la realidad mía. Y entonces en función no cambiamos, seguiremos. ¿De qué le sirve al actual gobierno querer continuar? Pues si no ha podido resolver las cosas porque todo el día estamos enfrentándonos a lo que no debemos de enfrentarnos. Hay que reconocer lo bueno, lo malo y lo feo. Pero sinceramente, yo que conozco al expresidente Zelaya, cuando era liberal y todo, el diálogo era la base de todo esto. Y él tiene que volver al diálogo, no solo a la imposición, porque quien sufre es el pueblo y el pueblo es el que vota. Santo que no hace milagro pierde feligresía. Yo insisto, el caso de aquel famoso San Cristóbal, que siempre yo me acuerdo que andaban, cuando yo era cipote viajábamos en una baronesa que nos llevaba cantarranas ahí por la Tigra, y siempre había un santo San Cristóbal ahí colgado, pero la Iglesia Católica los quitó porque nadie se salvaba, todos se mataban. Entonces al final, y es cierto, no es mentira, entonces al final necesitamos que en este país nosotros nos sentemos toda la sociedad, especialmente los políticos, y entendamos que no podemos, mire, tenemos lo que usted dice, tenemos un sistema judicial que es de 7 años, ¿verdad? Y tenemos un fiscal, no sé si es de 5 o 7, 5 años. Es para el post-gobierno mío, Es correcto. para posiblemente salvarme, posiblemente para perseguir, posiblemente para decidir. Entonces, esta es una guerra constante sin definir. ¿Qué es lo que quiere un pueblo? Trabajo, alimentación. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Educación. 60% de los votantes que vienen son menores de 40 años o 30 años. Sí. ¿Y esos están contentos? ¿O es que a esos los voy a eliminar de un solo del censo? ¿Cómo vamos a funcionar? No podemos tapar el sol con un dedo. Yo muchas veces hablo así y estoy fuera del esquema de los correligionarios míos porque dicen que yo ando arrastrado al gobierno de Horacio Mara, que no la conozco para comenzar. Segundo, que yo soy comunista, ahora soy comunista, ¿qué les parece? Digo, están todos locos. Y si me hubiera hecho comunista, ¿qué? ¿No puede haber un comunista en el Partido Nacional o tenemos que ser ultraderecha todos? O sea, tenemos un presidente del Comité Central que no está en Honduras. ¿Qué representa? ¿A quién representa? No, pues pusieron una muchacha, acuérdese. Sí, ella es suplente, ella es la vicepresidenta, pero quien dirige es entre Tito Alfura y David Chávez ahí en el Comité Central. O sea, si yo sigo revelando todo lo que yo conozco. Vía Zoom. Ahora esa es la ventaja, sí. Pero sinceramente, yo les digo, usted que es un hombre joven, que tiene futuro, lo importante es enfocarse en una estructura que la gente entienda. ¿Quién dijo? Yo digo. No, ¿a quién se refirió? Ah, él. Aquí el cipote es él, Es no que nosotros escuché- dos. es que escuché Tito. El cipote es él, no No, nosotros espere, dos. permítame. Ni usted tampoco. No Voy se crea, a joven. hacer una pausa. El famoso Toño Morro escribe, el abogado Antonio Rosa. Sí. Pronto se conocerá de propia voz del exalto funcionario de Jo
que fue este el que armó esa picardía contra Papi a la Orden, quien soñaba con inhabilitarlo si ganaba las generales. Todos los cachurecos sabíamos eso. En el 81, en las primeras elecciones generales en Piura, teníamos que rogar gente para que fuera candidato a alcalde. Cierto. Hoy hasta se matan, dice Toño. Saludos, Toño. Chilo Cruz, saludos también a Chilo. Don Rafael Canales, el presidente del Colegio de Abogados y precandidato liberal. Buenos días, Raúl, y a todos sus distinguidos panelistas. Con todo respeto, es lamentable escuchar nada interesante. Rudo Pastor hablando de traiciones. ¿Será traición no cumplirle al pueblo sus promesas, construir un ambiente de zozobra, incertidumbre, división y odio entre sectores si hablamos de principios, es decir, conductas de concentración de poder absoluto, justificada por la frase prohibido olvidar, con descalificación política permanente a todos, menos autocrítica? ¿Cuál va a ser el gran diálogo y legado, transformación, los resultados del país, únicamente la búsqueda de continuar en el poder? Pues mira, yo me siento de cierta manera esperanzado de que personas como don Roberto, como don Lino, que por supuesto tienen mucha más experiencia que su servidor en este ámbito de lo político, coincidan con nosotros en algo fundamental. El diálogo es, sin duda alguna, el canal más legítimo que nos puede dar las soluciones más sostenibles a los problemas que tiene nuestro país. Nosotros llevamos desde hace un poco más de una década proponiendo un gran diálogo nacional, proponiendo que Honduras desde 1980-82, en que alcanza su última y más reciente constitución, la actualmente vigente, ha cambiado profundamente, que la sociedad hondureña es otra de la que era en ese entonces, que la realidad hondureña es completamente distinta a la que fue en ese momento, que la Constitución del 80 es una Constitución que se hizo bajo la tutela, número 1, de las Fuerzas Armadas y número 2, también de Estados Unidos, que tenía en ese momento además una relación directa de mando sobre las mismas Fuerzas Armadas hondureñas. Yo creo que es importante que las y los hondureños entendamos que resolver muchos de los problemas más importantes de nuestro país pasa efectivamente por una nueva constitución que tiene que ser el resultado de una Asamblea Nacional Constituyente que le permita a los distintos sectores de la sociedad hondureña estar representados en ese diálogo que se tiene que dar, en ese debate que se tiene que dar, en el que nos tenemos que volver a poner de acuerdo las y los hondureños sobre lo esencial, lo fundamental, porque no vamos a estar de acuerdo todos en todo, eso es absurdo, sino que tenemos que ponernos de acuerdo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, para que funcione una sociedad, para que exista una convivencia pacífica, cívica, pero además para que tenga sostenibilidad ese pacto, un nuevo pacto social que esté basado en el consenso mínimo que tenemos que tener como sociedad. Con las experiencias de América Latina, esas asambleas constituyentes no han funcionado. Pues y lo que deberíamos de hacer primero es el pacto y votar alrededor del pacto. Una reforma constitucional es urgente, sí. Una nueva constitución es urgente, sí, pero lo que debemos de buscar con el diálogo es elaborar el proyecto de constitución y votar la Asamblea Nacional Constituyente alrededor de ese proyecto para poder generar confianza, no que vamos a convertir una dictadura de derecha o de izquierda a través de una constituyente. Entonces, si dialogamos primero y construimos un gran pacto social, podemos generar confianza para votar por una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no soy abogado, yo soy politólogo, don Lino. El método, el mecanismo ideal para llegar a una Asamblea Constituyente lo podemos debatir también. Yo creo que tiene que ser un proceso, incluso. Es necesario. Correcto. Pero que lo fundamental es que se dé esa Asamblea, yo creo que es importante que se reconozca esa necesidad. Y lo otro, y perdón Raúl, es que mientras nosotros no compongamos un sistema político, económico, de desarrollo de nuestro país que profundiza la pobreza, que reproduce y que agrava la desigualdad, nosotros no vamos a tener una sociedad que sea capaz de ponerse de acuerdo. Mientras nosotros seamos uno de los países más desiguales de la región del mundo, más desigual del mundo, Latinoamérica, no la más pobre, pero sí la más desigual,
nosotros no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo. Y eso pasa por brindarle a todas y todos los hondureños, independientemente de su estatus, de su ideología, etcétera, etcétera, brindarle cosas esenciales, derechos fundamentales, salud, educación, seguridad alimentaria. Si empezamos por ahí, vamos bien. Voy a hacer la pausa, dice el señor Cubas. Buenos días, todos los políticos dicen que los poderes judiciales y la fiscalía no deben politizarse. Y entonces que digan cómo podemos elegir estos poderes que son la justicia de este país, cómo los elegimos, que alguien lo diga, pero nadie se atreve a decir qué se haga con eso. Y también aquí doña Lucía dice: buen día, miembros del Poder Judicial, Fiscalía, Corte Suprema fueron electos en primer lugar por una comisión de selección y luego por el Congreso, en donde el Libre no tiene la mayoría de diputados para que digan que lo seleccionó Libre. Lo que sucedió es que el Libre presentó los mejores candidatos. Una pausa y continuamos. Aquí una para don Roberto. Don Antonio Molina dice: buenos días a sus invitados, en especial a mi querido don Roberto Ramón Castillo. Sin colores políticos, Honduras está igual que la elección anterior. ¿Qué candidato es el menos malo? Debemos razonar nuestro voto y tener a nuestra patria como norte y no un castigo político que cure el momento, pero deja la enfermedad. Antonio Molina. Vamos al Consejo Nacional Electoral. Se pusieron de acuerdo liberales y nacionalistas. Y los del Libre empezaron que el bipartidismo y la bisagra. ¿Cómo se pusieron de acuerdo, Lino? Bueno, yo creo que tú dijiste en un programa que estuve la vez pasada, yo no sé de qué se asustan. Bueno, es una frase de Jorge Arturo. De Jorge Arturo, sí, pues tú lo dijiste. Claro que me acuerdo que era de Jorge Arturo. Creo que es normal. En el Consejo Nacional Electoral siempre se dan esas alianzas. Y esas alianzas pueden ser hoy con Libre, hoy liberales con el Partido Nacional, y así se dio bajo el periodo de la abogada Rixi. Lo que se necesita es compromiso de país. Rixi, con su carácter y con su determinación, tomó mucho liderazgo en el Consejo Nacional Electoral, incorporándose al trabajo. Yo estoy en el Consejo Nacional Electoral, soy funcionario del Consejo Nacional Electoral y conozco la actividad, como conozco la actividad de la doctora Hall. Fíjense que la doctora Hall, en 5 años que cumplió, tiene una virtud: sale muy poco a dar declaraciones. No genera controversia, y es que estar generando opinión en un órgano que toma decisiones deliberativas compromete. ¿Y por qué lo hace la doctora Hall? Tiene una carrera como fiscal. Ella es fiscal con un doctorado y la hace mantener un criterio con mucha prudencia. Y es enemiga de los medios. No es fácil conseguir una entrevista con la doctora Hall. Me parece que la abogada, me ha sorprendido la capacidad de la abogada José López en su discurso. Ojalá que el discurso sea congruente con la acción y que los tres luchen por elecciones eminentemente transparentes, Raúl. Esta alianza que tiene con el Partido Nacional es eminentemente coyuntural. Lo que se debe buscar es un proceso eminentemente transparente. Y solo se puede lograr, Raúl, en las elecciones primarias si se usa el lector biométrico. Liberales, nacionalistas y Libertad y Refundación están acostumbrados a inflar los resultados de las primarias, adulterando el acta y llenando la junta receptora, la urna. Y el lector biométrico permite identificar el elector y registrar el número de votantes que fueron a esa junta receptora de voto, lo que es fácil multiplicar el número de marcas para diputados. Entonces, si no logran, y sí quedó presupuestado el uso del lector biométrico, eso va a transparentar mucho el proceso. Hoy la alianza del Partido Liberal con el Partido Nacional, mañana en una decisión, puede ser una alianza del Partido Liberal con Libertad y Refundación, siempre que los tres consejeros estén tratando de fortalecer el proceso democrático. El consejero Ochoa, creo que la juventud lo está haciendo actuar con
mucha energía, con mucha deseo de sobresalir, creo que deberá guardar más el equilibrio y procurar defender el proceso y que se respete la voluntad del soberano. Si el Consejo Nacional Electoral no establece los parámetros claros y contundentes de una elección transparente, vamos a tener problemas, Raúl. Para usted, Roberto. Uno no piensa con el corazón, piensa con la cabeza. Y ahí es donde uno tiene que estar muy claro qué es lo que quiere para el país. El proceso electoral, lo que usted dice es cierto. Si aquí hay un error, un patinaje, aquí va a haber un proceso espurio, problemático, que nadie va a creer en él. Y eso comienza en las primarias. Es que ahí es donde empieza el fraude grande. Siempre ha sido. Ahí siempre se ha manipulado. Hoy hay 3 personas. Ojalá que funcione, pero anteriormente, por más que uno diga que funciona, que esto y lo otro, pero la gente anda buscando, vaya, yo candidato, quiero ser el candidato y por eso yo necesito que me pongan a mi gente aquí, porque esa es la persona que me va a manejar el sistema y es posiblemente que así es donde voy a ganar, si que aquí todo el sistema está por no decirle otras cosas, está podrido y no va a ser fácil cambiarlo si no hay orden y disciplina en este país. Si usted quiere que funcione algo, castigue, pero con la impunidad no hay forma. Con la forma de comprar los sistemas judiciales no hay forma. Todo está igual. Y miren, si nos descuidamos y estamos viendo desde cuando empezaron la distribución de los cargos en la Corte Suprema, ahí se juntaban el empresario y siguen, ¿verdad? El empresario sí, yo quiero el banquero quería el otro, el grupo de los empleados públicos también quería otro, y de ahí los sindicatos quería poner a otro. Usted hoy va al sistema judicial y ahí está una persona que fue acusada, ¿ve? Un abogado, ¿verdad? Es que está todo manipulado. Es que, miren lo que pasó que lo leí el otro día, 3 ex magistrados de la sala, no sé cuál, que están acusados o mencionados o como sea, porque favorecieron a 2 bancos casualmente lavadores, 150 millones de dólares que le perdonaron. ¿Y por qué no le perdonan al pobre que no vaya a la cárcel? ¿Y por qué le van a dar a aquel otro? O sea, sinceramente, está desnivelado el sistema en Honduras y así otro montón de países. Pero lo que estamos hablando, la lógica es empezar un grupo que se forme de todos los partidos, que empiece a hacer propuestas de verdad. Ya el periodo de este gobierno ahora solo estamos en política, el otro año es las elecciones en política, le va a costar mucho el proceso, no tiene la mayoría el Congreso, el actual gobierno, eso es un talón de Aquiles en parte para mí, pero porque no hay diálogo tampoco. Sino que si no hay diálogo en el Congreso, no puede haber diálogo en el país, no puede avance en el país. Entonces, es bien fácil para mí hablar y sugerir, pero cuando uno va a aterrizar, mire, en mi casa negociamos con Flores, negociamos con Ascona, negociamos, o sea, ¿qué no hablamos? Ahí estaba don Jorge Hueso, ahí estaba Rodrigo Castillo, ahí estábamos todos, Ricardo Zúñiga, Mario Rivera. O sea, que había problemas, sí, pero ahí hablábamos. No logramos 100% de las cosas que se querían. ¿Usted negoció la corte entonces con Carlos Montoya? No, yo negocié con Carlos Montoya que él fuera el presidente del Congreso, fíjese. Y eso fue un proceso interesante porque Callejas quería apoyar a Carlos Flores. Y entonces fuimos a una votación, porque dice Callejas, ya negocié, ya arreglé todo. No, le digo, ¿cómo que ya arreglaste? Somos 8, le digo, y los 8 tenemos que votar a ver a quién elegimos. Se quedó él con Teófilo Martel y él, nada más con Flores. De ahí nosotros apoyamos a Carlos Montoya, porque era la alianza correcta en ese momento. Es cierto, Teófilo, gran florista. Gran florista, sí. Entonces, al final, miren, eso pero implicaba la negociación de la Corte también. Claro, sí, era parte de eso. Sí. Pero al final,
era más sencillo el proceso. Hoy ya vemos muchos partidos con situaciones diferentes, con diferentes intereses, pero bien se puede dialogar. Si no se dialoga, no se llega a nada. No sé qué tan beneficioso sea, Rodolfo. He escuchado enfrentados a los 3 comisionados. Escuché que habla muy bien, por cierto, la abogada Coser López. Muy bien. La vi ayer con Melgar anoche y esta mañana la escuché con Chendo. Y también Marlon Ochoa. Bueno, están enfrentados ahí. Los 3 están enfrentados. Se hicieron un nudo Coser y Ana Paola y le ganaron 2-1 al del Libre. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo considero y me parece tan interesante escucharles hablar, ¿no?, de lo que ha sido, de las costumbres, de las tradiciones políticas en nuestro país y de, por supuesto, el impacto que esos pactos, que esas decisiones a puerta cerrada han tenido sobre el sistema. No estoy diciendo que ha participado, pero me acordé una vez que tu papá platicaba con él de temas de este tipo. Pero por supuesto, mi papá es historiador, Raúl, y es además un intelectual crítico, siempre crítico de la realidad de nuestro país. Y en su momento, cuando él decidió participar en la política, también proponía una reforma profunda. Es además quien me ha enseñado a mí el valor que tiene entender la historia para entender el presente y para proponer para el futuro. Es además quien me ha enseñado a mí lo importante que tiene que ser en un momento como el actual el que nos pongamos de acuerdo a través de un pacto social. Es uno de los principales proponentes, mi papá, de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Ojo, no se puede cambiar la realidad de un día para otro. No podemos pretender que los problemas de antes ahora ya no existen. Al contrario, muchos de ellos se han agudizado y justamente hacia eso iba. Ustedes hablan de un pasado en el que había diálogo y en el que habían componendas, don Roberto, componendas, las que usted menciona son componendas. Eso desafortunadamente, aunque de alguna manera facilitaba que hubiera una suerte de estabilidad y de alternancia en el poder por parte de los 2 partidos políticos preponderantes a lo largo de la historia moderna de nuestro país, desafortunadamente nunca implicó una apertura democrática. Al contrario, implicaba una cultura política de grupos de poder poniéndose de acuerdo entre ellos al margen de lo que opinara el pueblo de Honduras. Y yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. No, pero lo interrumpo entonces. Pero Marlon Ochoa, el representante de su partido, sí, en el Consejo Nacional Electoral la semana pasada, eso generó la polémica. Sí. Vino él y dijo que habían acuerdos de marzo, entonces estaban lo mismo que antes, lo mismo que dijo Roberto Ramón Castillo, que hablaban en la casa de él con Ascona, con Carlos Flores, con Mario Rivera y Callejas. Lo mismo dijo Marlon. Totalmente de acuerdo. Lo mismo dijo Marlon Ochoa. Por eso digo. Y lo mismo hubo en la distribución de la Corte Suprema de Justicia. Los vicios de antes se siguen reproduciendo. Y para cambiar esos vicios, para que cambie la cultura política de nuestro país, tiene que haber una apertura democrática. Tienen que haber más sectores de la sociedad hondureña involucrados, participando activamente. No cada 4 años ir a votar, sino que participando activamente en la fiscalización, en la veeduría pública, pero también en la participación y en la representación de nuestro sistema democrático. Mientras no tengamos un sistema democrático realmente representativo, los únicos que vamos a estar ahí son los que hemos tenido, por alguno u otro motivo, algún privilegio que nos ha permitido estar en las clases de poder y desde el poder precisamente proteger ese privilegio. Entonces, mientras no procuremos una apertura democrática, eso difícilmente va a cambiar. Yo considero que Marlon Ochoa es un muchacho muy capaz, muy comprometido, honesto también. Por supuesto que está joven, por supuesto que le toca aprender en muchos sentidos. Yo creo que va a hacer un papel digno en el Consejo Nacional Electoral, va a ser un buen representante de nuestro partido. Es además discípulo de la abogada Moncada, quien efectivamente, y como aquí lo señaló don Lino, jugó un papel clave para que en 2021 tuviéramos elecciones mínimamente transparentes y creíbles, que nos permitieron precisamente a el Partido Libertad y Refundación, finalmente, después de haber participado en 3 procesos electorales, lograr llegar al Poder Ejecutivo. Ojo, al Poder Ejecutivo, porque en otros poderes del Estado, desafortunadamente, pues el control que se tiene aún por parte de un régimen anterior está ahí.
está sólidamente representado en el Congreso Nacional, está sólidamente representado también en varias fiscalías y en varias cortes. A pesar de que las cúpulas tal vez ahorita se han renovado, las estructuras todavía son del régimen anterior y por eso todavía representan intereses corruptos y por eso todavía defienden y garantizan impunidad a quienes han cometido esa corrupción. Pero nada que ver en el Consejo corrupción. Nacional Electoral, eso es producto de la votación y de los recursos que manejan en sus departamentos. No, y por eso creo, don Lino, y qué bueno que usted está aquí representando también ese consejo o con conocimiento de causa sobre el consejo. Yo Más creo que todo con conocimiento, no representando una institución, tengo consejo, prohibido. En el consejo tenemos la oportunidad, los 3 partidos que actualmente representan fuerzas políticas relevantes, de ponernos de acuerdo, no para hacer alianzas uno en contra del otro, de ponernos de acuerdo en un proceso que nos garantice a las 3 partes, a los 3 partidos políticos y por lo tanto a la población que va a votar por uno o por otro, que tengamos un proceso mínimamente transparente y creíble. Esto no va a ser el proceso ideal, el proceso que hubiéramos querido. Va a haber todavía dentro del próximo proceso electoral dinero ilícito, dinero oscuro, va a haber influencia indebida, va a haber corrupción, va a haber inflación. Me gusta y coincido plenamente con usted en que utilizar, ¿verdad?, la huella dactilar con la nueva tecnología nos va a permitir prevenir mucha de la trampa que desafortunadamente se acostumbró a lo largo de la vida política del país y que ahora todavía es parte de los vicios, que ahí hay un remanente dentro de mi propio partido. Yo como precandidato me tengo que preocupar de que a mí no me van a vender en las mesas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que a mí me conviene que si yo confío en mi capacidad de con una propuesta competir y ganarme la mayoría del apoyo del elector, entonces claro que me conviene que se registre ahí el voto de cada quien. Yo creo que por ahí tiene que ir la propuesta. Y como les digo, yo creo que aquí no se trata de lavarse las manos a alguien o pretender ser más puro a alguien que el otro, pero sí creo que habemos representantes de las fuerzas políticas, de las tradicionales y de las nuevas, que nos merecemos una oportunidad para ver si podemos hacer las cosas de otra forma. Y sí creo que tenemos la obligación de buscar hacerlas de otra forma. No es fácil. Como les digo, la corrupción está ahí, el crimen organizado está ahí, los problemas estructurales del país están ahí. Y discúlpenme, pero todos esos problemas son en gran mayoría el resultado, el legado de un sistema bipartidista. No es cierto que Libre sea responsable en sus 2 años y medio, doctor, pero es que, en el Ejecutivo de los problemas históricos. La mayoría de sus diputados y de sus diputados fueron miembros del partido y vienen con los mismos vicios. No crea que se ha logrado mucho, porque realmente la manera de conceptualizar la función pública, donde tiene usted personajes que tienen la misma participación que el ingeniero y que su servidor y que venimos de una tradición, ahí los que pueden marcar la diferencia son ustedes, los jóvenes, pero la mayoría de su militancia ha sido del Partido Liberal, y si se cometieron vicios históricos, también es parte, o sea, si pasamos del bipartidismo al tripartidismo, porque ahora se ponen de acuerdo para eso. Por eso reitero a lo que usted muy bien señaló en una de sus intervenciones, es cómo estructurar un Estado justo. Claro. Un estado que permita combatir los grandes problemas, sí, inseguridad, un régimen de justicia equilibrado, el combate a los principales problemas sociales, porque si nosotros empezamos a defendernos y no hacemos el mea culpa, poco podemos hacer por la sociedad, porque nos sumamos a los que han hecho daño a la sociedad. Por supuesto, yo creo que en el Congreso, el poder político por naturaleza, en el Congreso Nacional, tenemos destilado el problema del sistema político de nuestro país. Ahí es a donde desafortunadamente se reproducen muchos de estos vicios, se reproducen muchas de las ventajas que le permiten a quienes han llegado al poder para permanecer en el poder. Y yo creo que cada elección es una oportunidad para la población, para la ciudadanía, de ir mejorando la representatividad que de ellos emana, del pueblo soberano emana, en el Congreso Nacional. Tenemos que empezar a elegir a nuestras diputadas y diputados con cabeza, con criterio, ¿verdad? Y desafortunadamente la gran ventaja que ahorita se tiene es que entre más pisto se tiene para la campaña, más se puede pagar medios, y entonces tienes una preponderancia mediática que te da una ventaja comparativa en la campaña. Que no hay forma, dice don Roberto Ramón.
Bueno, es que lo tenemos que hacer posible, don Ramón. Mire, no es posible que digamos que no hay forma y que estamos entonces condenados a que siga haciendo lo mismo. No, sí hay forma. Tenemos Usted que que es un exigir que hombre se cambie. joven, así con otros jóvenes que están en política, que tienen colmillo, que le entienden, que son educados, Sí. que no tienen que buscar ustedes cómo viene adelante esto. Que yo a mis 77 años voy a estar ya más preocupado de lo que yo puedo, me preocupo ya. Sí. Yo soy de generación que me fascina la política, me gusta opinar, no soy ningún santo, si no estaría ahí arriba con Dios, ¿verdad? Pero no, estaré después. Me encanta lo que hemos... Es de los responsables de la ley de modernización del Estado. No, yo no. Siempre estuve... Del neoliberalismo en el país. No, Correcto. siempre, hablando de eso, nunca estuve de acuerdo, nunca me olvido cómo hicieron De los Chicago Boys. No, yo conozco su trayectoria, don Roberto, Sí, y posiciones usted equilibradas. tiene un criterio muy calificado y de verdad, además, ninguna sociedad debe preferir, ¿verdad? Por mucho que Honduras es un país joven y la juventud debe estar representada, pero tenemos que tener un balance, un equilibrio entre la juventud y el ímpetu y la energía de la juventud con la sabiduría y la experiencia también de quienes ya han vivido. Y yo creo que ustedes todavía tienen muchísimo que aportar precisamente en este proceso de reconstrucción que se tiene que dar. No podemos seguir por la misma vía. Fíjese que sabemos eso. quería Raúl y doctor, quería que retomáramos el proceso del Consejo, Sí. de las elecciones, Sí. porque no estamos tocando, y es necesario aprovechar estos programas, Raúl, porque hay que crear conciencia. Mire, siempre los políticos le echan la culpa al órgano electoral Sí. de los problemas y de los fraudes. Y históricamente los fraudes, por ejemplo, en las elecciones primarias, son producto de los partidos Claro, políticos. claro. Y en las elecciones del 2013-2017, el famoso fraude del voto rural no tiene que ver mucho el órgano electoral. En las elecciones del 2017, el Partido Libertad y Refundación no pudo acreditar más de 3.000 personas en las juntas receptoras de votos. Y el Partido Liberal más de 5.000 porque venía golpeado por lo del famoso golpe de Estado. ¿Qué significaba, Raúl? Que el Partido Nacional quedaba solo en la junta receptora, en la mesa electoral. Imagínense. Y ahí es donde venía la adulteración del resultado. Ahí es el origen por lo que Salvador Narrala no fue presidente. Claro. Entonces, si no conocemos todos estos procesos, va a ser difícil que tengamos una visión integral del proceso electoral. Sí. También el Tribunal Supremo Electoral, en su momento, también se cometían errores. En aquellos resultados donde eran pocos, o sea, donde la diferencia era muy poca, los transcriptores definían a quién poner como candidato a diputado cuando era alcalde, porque no había revisión. En ese sentido, también hay otro antecedente, antes de dar esa conclusión, hay otro antecedente. En las elecciones del 2017, casi 2 millones de hondureños en el exterior aparecían en el censo. La actualización del Registro Nacional de las Personas permitió depurar el censo. Entonces ya no se podía adulterar mucho el resultado en la Junta Receptora de Votos si había oportunidad de hacerlo, porque se podía votar en nombre del muerto y en nombre del migrante. Entonces esto se ha venido perfeccionando. Unido a esto también hubo acusaciones ya de personas, de transcriptores que quisieron adulterar resultados en las últimas elecciones del 2021, que esto hay que perfeccionarlo. Digo esto porque todos tratamos de echarle la culpa y tratan de controlar el órgano electoral, a veces con fines electorales, y la idea es perfeccionar el sistema. ¿Cómo se perfecciona el sistema? Generando conciencia en que los partidos acrediten sus representantes en la Junta Receptora de Votos, los partidos grandes, y en el caso de las elecciones primarias que su corriente garanticen tener representantes, como dice usted, que no lo vendan o que no se vendan. Solamente un aporte para que retomáramos el tema porque es necesario fortalecer el sistema democrático del país. Por supuesto, y hay una serie de reformas al sistema electoral que están pendientes. Por ejemplo, los diputados serían muchísimo más
responsables, ¿verdad?, rindiéndole cuentas a un distrito electoral del que provienen. Ahorita los diputados, pues, ¿verdad?, vienen de aquel departamento o de aquel otro. Para esta elección no van a haber reformas. No van a haber. Y yo creo que ese es un problema. Yo creo que esa es una señal de que la clase política de nuestro país, de los 3 partidos preponderantes, no está enfocada en garantizar condiciones, como les digo, mínimas de credibilidad y de confianza a la población. ¿Desde hace cuánto vienen hablando de reformas electorales y no hacen ninguna? Pues mira, yo recuerdo, por lo menos recuerdo que en 2013, yo recuerdo que Juan Orlando, ¿verdad?, y doña Xiomara firmaron también un documento compromiso con Naciones Unidas en que de ganar se comprometían a la reforma. Antes ustedes eran promotores de la segunda vuelta, ahora ustedes le tienen miedo. La segunda vuelta, no, yo no le tengo miedo, don Lino. Yo creo que la segunda vuelta... No, lo digo como partido. La segunda vuelta también debe ser implementada. Yo creo que también tenemos que buscar que las mesas, y por lo que usted señalaba, que las mesas estén conformadas no necesariamente por representantes de partido político, sino que por ciudadanos representantes de distintos sectores de la sociedad. Yo creo que en la medida en que, miren, porque a mí me da miedo el planteamiento de don Roberto y como le digo, admiro y respeto mucho su experiencia y su sabiduría, pero me da miedo que usted hable tanto de que hay que poner orden, porque yo digo, bueno, pero ¿quién va a poner orden? Ahorita, ¿quién tiene la capacidad de poner orden de manera objetiva, de manera imparcial? ¿O es que nos van a poner el yugo a unos y a otros no? Para poner orden, yo creo que lo primero pasa, y la apuesta fundamental en nuestro país para avanzar es más democracia, es más apertura democrática. Porque el orden es importante, por supuesto, pero primero tenemos que garantizar que las autoridades que van a poner orden sean representantes de todos los sectores y no van a favorecer a un sector por encima de otro. Entonces, más democracia, más reformas electorales. Miren, lo decíamos en la pausa, la corrupción en el sistema judicial, el daño que eso le hace a nuestro país, ¿verdad? Tenemos una Corte Suprema que se eligió en condiciones inéditas, ¿verdad? Con más transparencia, fue pública todo el proceso, pero todavía es defectuoso. Pero además, debajo de la Corte Suprema, que es la cúpula de ese poder del Estado, tenemos una estructura de jueces y de cortes que siguen siendo corruptos, que siguen siendo corruptas, y en ese sentido siguen afectando la capacidad que tenemos como sociedad de hacer justicia, que es lo fundamental. Sin justicia no hay paz. Si no nos ponemos de acuerdo y resolvemos los problemas de injusticia de nuestro país, no vamos a tener paz en el país. No. Y eso pasa por justicia social, pasa por la reforma al sistema tributario de nuestro país, que nosotros mandamos, la presidenta Xiomara Castro mandó al Congreso Nacional y que desafortunadamente no se ha dado. Cerrar las brechas de la desigualdad, revisando esas exoneraciones multimillonarias, para que el Estado tenga capacidad de invertir en lo social, para que invierta en educación, para que invierta en salud, en infraestructura, en energía, en seguridad alimentaria. Ahorita lo que tenemos es un Estado secuestrado por intereses, altamente endeudado, que tiene que seguir endeudándose para salir de la deuda que ya se vence, se tiene que volver a endeudar. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos necesarios. ¿Por qué no tienen los recursos necesarios? Dijo la presidenta que están al día con la enorme deuda que les dejaron. Tenemos una deuda enorme, pero estar al día es pagar los intereses. Sí. Estar al día es pagarle el servicio de la deuda. Para salir de esa deuda que heredamos, que se triplicó la deuda del golpe de Estado para acá, ¿a cambio de qué? ¿De más hospitales, mejores hospitales, más escuelas? No, no es cierto. ¿A dónde está el dinero? ¿Verdad? Pero que se triplicó esa deuda y que hoy somos pues víctimas del sistema Solo financiero. con los intereses, están al día, pero con los intereses. Con los intereses, y ahí sigue habiendo una deuda que está alrededor, ¿verdad?, de los 19 mil millones de dólares, que supera el 50% del Producto Interno Bruto. Entonces yo sí creo que tenemos que atrevernos, las y los hondureños, a hacer las reformas profundas que tenemos que hacer. Y una de esas es al sistema tributario del país. Y mucho del endeudamiento es para esos proyectos sociales que no combaten pobreza. Y lo mismo cometió el gobierno nacionalista y lo mismo están haciendo ustedes. Solo puede generar combate a la pobreza si esos proyectos sociales van dirigidos para generar empleo. Y los países que lograron equilibrar esto fueron los que organizaron a la población para la producción.
organizar la comuna en el municipio con la gente pobre, dotarla de tierra, de asistencia técnica, del salario en las primeras etapas, para que generen riqueza y generen competitividad. Pero si nosotros seguimos repartiendo bonos eventuales, la bolsa solidaria eventual, seguiremos endeudándonos y seguiremos generando pobreza. Eso es asistencialismo y es algo que desafortunadamente ahorita, don Lino, son tan críticas las condiciones de un sector de la población que se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque usted tiene que... Pero la engañamos. Tiene que poner una red, pero no se engaña, porque mire, más bien habría que revisar otro tipo de subsidios. Ahorita, por decisión de la presidenta, sigue subsidiado, prácticamente desde que ella asumió hasta ahora, sigue subsidiado el combustible. Eso ha prevenido, eso obviamente, beneficia a la producción, la pero inflación. el problema es el gran endeudamiento con esos grandes proyectos sociales que solo generan más pobreza y más endeudamiento. Oigan esto, ya nos vamos. Vamos. Pero escuchen, porque es interesante. Lo tengo que dejar, hoy ha estado más o menos, aunque sin tocar fondo, le da miedo. ¿Qué piensa de don Roberto? La presidenta ha hablado de un nuevo golpe de Estado, la relación Honduras-Estados Unidos. ¿Qué piensa? Yo no tocaría ese asunto del golpe de Estado ya, así que ya tienen el sistema controlado ahí con los militares. Si no estuvieron sirviendo ayer comida, que dicho sea de paso, eso es muy natural en las cúpulas militares para demostrar que ellos son parte de la estructura base, ¿verdad? Pero la verdad es que esos detalles yo ya no los tomaría en cuenta. Lino lo sintió ofensivo, de acuerdo a lo que escuché. Pero los puso en orden ya Rixi Moncada. Conclusiones, don Roberto. Yo. ¿Qué piensa? ¿Qué viene en el país? ¿Vienen internas? ¿Qué tanto se va a polarizar Honduras? Ya está polarizado. Y quien maneja el esquema son las estructuras económicas fuertes con el crimen organizado. Y yo así lo siento, yo no le veo de otra forma. Y en función de eso, un periodo, ya está terminando el gobierno, hombre, sí que nada funciona aquí, sí son 4 años. Por eso es que se necesita un periodo de tiempo de 8 años, 7 años para que trabaje de un común acuerdo todos y funcionemos en un diálogo, pero que nos olvidemos que yo quiero ganar, es que el otro y que el empresario privado necesita que gane Roberto Castillo, que no gane el otro, porque entonces este me va a hacer el favor y en la corte me va a poner a mi gente y de ahí voy a... No, ¿qué es eso? ¿Y el pueblo? Migrando, muriéndose de hambre, no hay trabajo, no hay educación. Y no podemos seguir con ese mensaje. ¿Qué promete? Educación. ¿Qué más? Y trabajo, y salud. Pero no dijo nada del golpe, ingeniero, que le preguntó Raúl. ¿Cuál golpe? Dice Raúl que dice no va a haber golpe aquí. ¿Cómo que digo yo? Yo lo digo lo que... Raúl, aquí no va a haber golpe. Eso es parte de un esquema político de mensaje al pueblo para que se sienta que va a estar arropando al gobierno actual. Aquí no va a haber golpe. Aquí el día que haya golpe es que van a ser los grupos fácticos de otros lados son los que van a venir a decirnos qué es lo que va a haber. Es que aquí, en este país hay una base gringa, cada día más fortalecida. ¿Se van a arreglar los gringos y el gobierno? Si a mí, aquí vino la próxima presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a ofrecerle todo lo que quisiera al gobierno, yo le hubiera abierto las puertas, yo estaría ordeñando la vaca y punto. Punto. Esto no es destacar. Y si vienen los chinos, pues les saco. Y si vienen los rusos, les saco. Y si viene la ultraderecha de Argentina, les saco. Si somos un país que necesitamos todo lo que podamos jalar gratis. Punto. Pero si seguimos así, pensando que no, que esto sí, que porque aquí no funciona el sistema, vamos a llegar a un punto. ¿Usted cree que los norteamericanos se van a ir de aquí? Nunca. Que van a soltar esa base. Bueno, es impresionante la nueva embajada que han construido. Sí, está muy bien. Es impresionante. Sí. Yo una vez le dije a mi hijo, porque íbamos para Cantarranas, y me dice, pucha, qué belleza, esto como es de grande, cómo vinieron a botar dinero. Ay, papá, porque él estuvo 10 años ahí. ¿Vos crees que los gringos se van a ir de Honduras?
Es la embajada más moderna que hay en Latinoamérica. Latinoamérica. Así pasó en Egipto cuando yo fui embajador. Tenían la base más grande del mundo, la embajada más grande del mundo. Y ahí están todavía. O sea, igual que los rusos no sueltan, igual que los chinos no sueltan. ¿Por qué? Porque son las estructuras poderosas de este mundo en este momento. Sí. No hay que engañar, no se puede tapar el sol con un dedo. De acuerdo. Gracias, don Roberto. ¿Conclusiones, Lino? No, sí, bueno, esperamos el fortalecimiento. Creo que eso del golpe de Estado es como cuando le anuncian al pueblo que le va a salir la chula o el duende. Nada más es para mantener entretenido a la población. Creo que no hay condiciones. El sufrimiento que tuvo el pueblo con el golpe de Estado del 2009, no creo que alguien más se someta. Creo que el Partido Libertad y Refundación no fue congruente en su discurso en perseguir a los golpistas, no los acusó, no los persiguió, y hoy gozan de sus patrimonios y de su libertad sin ningún problema. Entonces no basta decirlo, hay que perseguir al que comete el delito, hay que perseguir al que comete una acción no respetando la ley, y ahí se ha quedado corto el Partido de Refundación, y por eso es que nos mantiene asustados con la chula y el duende. Esperamos que las próximas elecciones primarias sean lo más transparentes posible, que el pueblo, ojalá lográramos cambiar ese Congreso y tuviéramos elementos más comprometidos con la sociedad, más comprometidos con el desarrollo, y es una oportunidad de reivindicación difícil porque los buenos no quieren participar con los malos y los malos han demostrado que son malos y los políticos están involucrados en todos los partidos. ¿Se va a poder arreglar esa diferencia de los concejales en este Consejo Nacional Electoral? Sí, esas discusiones siempre se dan. Bueno, como esta, no. En el periodo pasado, Rixi, Ana Paola y Kelvin se entendieron. No, aquí sí comienzan en un gran pleito público y privado. Es la verdad, fuerte. Lino, eso no lo puede desconocer. Tienen un gran pleito en ese Consejo Nacional Electoral. Ojalá que se arreglen. Fíjese que la incorporación de la abogada Rixi en el pleno pasado, en el pleno de consejeros pasado, fue determinante y logró estructurar un consejo integrado por los 3 partidos. Y hoy cada dirección tiene 3 codirectores, lo que permite guardar el equilibrio. Y el licenciado Ochoa fue director electoral y se supo manejar también con mucho profesionalismo. Yo no espero menos de él, es un hombre con una formación académica fuerte. No creo que esta lucha pase de la próxima reunión, hay que establecerlo. Marlon es muy preparado, pero sectario. Pero dijo Ana Paola que es otra persona al que era en el cargo que estuvo anterior, que la acompañaba a Rixi. Creo que tiene que ver mucho también hay aspectos de carácter personal que de repente no se conocen. Creo que Marlon pasa a ganar menos del 50% de lo que ganaba. Creo que también eso tiene un fuerte impacto en sus reacciones. Con el consejo que el salario anda entre 85 y 90.000 lempiras. Ahí sí no comparto porque si hay gente que los de Libre tienen eso, que tienen una lucha, y sí creo que Marlon no esté ahí por dinero, sino por la convicción de apoyar. Es el puesto fundamental en cuanto al sistema electoral de la elección. Como representante de Libre, es un gran honor el que le han dado a Marlon. Pero yo estoy seguro, y conociendo a Marlon, fui amigo de su papá y de su madre, que va a saber guardar el equilibrio, que lo que provocó este disgusto en este momento y esta confrontación es precisamente la decisión de las 2 consejeras de establecer ya la rotación de la presidencia del primer año, el segundo año y el tercer año. Pero yo estoy seguro que va con el propósito de fortalecer la democracia, de representar bien a su partido, de fortalecer la voz del soberano, la voz del pueblo, y yo creo que además está en una edad de constante aprendizaje, y estoy seguro que como se desarrolló con mucha eficiencia como director electoral, no espero menos de él, y que hagan equipo con la consejera. Me ha sorprendido el buen discurso de Cosette, no la conozco, no la conocía, la siento muy comprometida y como lo dije anteriormente, ojalá que las palabras sean congruentes con sus acciones. Gracias, el abogado Lino Tomás Mendoza. Don Rodolfo Pastor de María y Campos. Raúl, pues yo considero que efectivamente hubo un intento de golpe de Estado, hubo un intento de desestabilizar. Cuando la embajadora de Estados Unidos en nuestro país
insinúa que el hecho de que el jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa de nuestro país hayan ido a reunirse con el jefe del ejército en Venezuela, que él es, según la embajadora, un narcotraficante, parte de una estructura que trafica con droga, pues obviamente compromete de manera pública al jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país y al ministro de Defensa de nuestro país. Y de alguna manera instiga a un golpe de barracas, a que subalternos del jefe de las Fuerzas Armadas pretendan decir, bueno, si este señor, Estados Unidos dice que es narcotraficante porque se fue a reunir con otro que dice que es narcotraficante, entonces mejor lo sacamos. Hubo un intento de golpe de Estado. La presidenta reaccionó con firmeza, con templanza, nombrando a la ministra Moncada, ahora encargada de la Defensa Nacional, que creo que es una decisión sumamente sabia, que nos va a permitir precisamente pues estabilizar esa situación. Yo les voy a plantear una pregunta que me he hecho yo también. ¿Quién, para identificar si hubo o no golpe de Estado, quién se beneficia, intento de golpe de Estado, quién se beneficia de la crisis que provocó la filtración del video que implica al señor Carlos Zelaya? ¿Quién se beneficia de la denuncia del tratado de extradición y de que quede la percepción que dice don Lino que se está protegiendo a alguien? La familia. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se beneficia? ¿Se beneficia el Partido Nacional? ¿Se beneficia el Partido Liberal? ¿Se beneficia Libertad y Refundación? ¿Se beneficia un gobierno? De ninguna manera. Aquí los únicos que se benefician son quienes están tratando de entorpecer un proceso soberano para garantizar que continúa con el próximo proceso electoral una apertura democrática y una reconstrucción del Estado de Derecho, que eso sí, que sea soberano. Aquí los únicos que se benefician son grupos de poder que han identificado que si se llegara a elegir Rixi Moncada, se entorpecerían sus intereses, se obstaculizarían sus ventajas. Son los mismos grupos de poder, doctor. Si el abogado, pero también ustedes. Si el presidente Zelaya viene siendo parte de esos grupos desde que fue diputado al Congreso Nacional con el licenciado Carlos Orbín Montoya. No, don Lino, al presidente Zelaya le dieron golpe de Estado, no esos hay mucha poderes. Diferencia, pero es el mismo, al final son los mismos equipos. Y son los que somos, por eso es que se necesitan reformas estructurales capaces de generar confianza en la sociedad hondureña, y no lo generan ustedes, no lo genera ni el Partido Nacional, y nosotros también dudamos porque todavía falta una propuesta y una plataforma contundente para reestructurar el Estado. O sea, estamos bien jodidos, ninguno de los tres partidos. Es el resumen fácil. Correcto. No, yo soy optimista, seguramente por mi juventud, pero también hay que ser optimistas y para por su sobrevivir. confort, Y doctor. tampoco que esto es mucha, ¿va? Aquí pongámonos todos. Es que lo hace comparado con nosotros. Para sobrevivir en esta realidad hay que ser optimistas, Raúl. Y yo sí creo que tenemos oportunidades, que hay esperanza, que Marlon va a hacer un buen papel. Hay que pedirle también a las consejeras que ellas aporten para que se le dé la transparencia necesaria al próximo proceso electoral. Esa transparencia es fundamental para que se fortalezca la democracia en nuestro país. Si se interpreta que el bipartidismo tradicional le va a hacer vaca a Marlon Ochoa, pues obviamente eso más bien le resta. Doctor, hay que fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos para que garanticen su participación en la Junta Receptora de Votos y esa estructura municipal y departamental. Bueno, tienen que ponerse de acuerdo en ese Consejo Electoral. Y la vez pasada Rixi actuó con inteligencia y logró consensos que le beneficiaron. Sí. Es la verdad, porque ahí una votación son 3 y 2-1 está listo el que pierde. Es correcto. Tendrán que replantearse o buscar acuerdos. Volvemos a los acuerdos. Como el mismo Marlon dijo, los acuerdos de marzo se han roto. Puede ser que vengan nuevos acuerdos. Espero traerlo de nuevo con esta candidatura al alcalde. Le deseo la mejor de la suerte. Raúl. Muy amable. Allá en San Pedro Sula. Muchas gracias. Vamos muy bien. Y justamente lo que tenemos que hacer es atender los problemas estructurales del país, de la ciudad también. Bien, gracias. Don Rodolfo Pastor de María y Campos, miembro de Libertad y Refundación, precandidato de Libre allá en San Pedro Sula para la alcaldía. Don Roberto Ramón Castillo, miembro del Partido Nacional. Y Lino Tomás Mendoza, miembro del Partido Liberal de Honduras. Que tengan buena semana. Gracias. Así está la política en el país.